Vamos ahora con el ejercicio 5. Dice, en una clase de gestión aeronáutica, todos los alumnos juegan algún deporte, el 60% juega al fútbol o al baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Y además hay un 60% que no juega al fútbol. Bueno, en primer lugar, vamos a ver cuáles son los sucesos que aparecen en el enunciado. Pues vamos a llamarle el suceso A, el suceso que va a ser jugar al fútbol. Vamos a llamarle suceso B, importante la manera en la que escribimos los sucesos. Suceso B va a ser el suceso juega al baloncesto. Entonces, estos son los únicos dos sucesos que aparecen. Vamos a ver cuáles son los datos que nos dan. Dice que en la clase de gestión aeronáutica todos los alumnos juegan a algún deporte. El 60% juega al fútbol o al baloncesto. Es decir, nos están diciendo que la probabilidad de que juegue al fútbol o que juegue al baloncesto, es decir, la probabilidad de la unión, nos están diciendo que es del 60%, es decir, la probabilidad es 0,60 o 0,6. Y el 10% practica ambos deportes. Eso significa que la probabilidad de que se juegue al fútbol y se juega al baloncesto, es decir, la probabilidad de la intersección es de 0,10 o 0,1, que sería lo mismo. Además nos dicen que hay un 60% que no juega al fútbol, es decir, la probabilidad de que no se juegue al fútbol, es decir, la probabilidad del contrario de A, nos dice que es también 0,6. Ya hemos traducido todos los datos del enunciado al lenguaje de sucesos, que eso es pues, el de las cosas más complicadas. Vamos a resolver cada uno de los apartados que nos dice. El apartado A nos dice que calculemos la probabilidad de que juegue solo al fútbol. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si nos piden que juegue solo al fútbol, nosotros queremos que juegue al fútbol y no juegue al baloncesto? Si queremos que solamente juegue al fútbol, es porque el alumno tiene que jugar al fútbol y no jugar al baloncesto. Pues nada, una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que ver qué fórmula podemos aplicar. Si veis el formulario, pues la fórmula aquí, la única que se puede aplicar es que esto es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Entonces, bueno, nosotros ya lo sabemos porque nosotros en el enunciado teníamos que la probabilidad del contrario de A era 0,6. Esto nos permite calcular cuál es la probabilidad de A. Podemos saber que la probabilidad de A va a ser 1 menos 0,6. Entonces, esto va a ser 0,4. Por tanto, ya tenemos todos los datos. La probabilidad de A es 0,4 menos la probabilidad de A intersección B, que es 0,1. En este caso nos saldrá 0,3. En el apartado B nos pide cuál es la probabilidad de que juegue solo al baloncesto. Pues la probabilidad de que juegue solo al baloncesto pues es similar al apartado A. Si queremos que juegue solo al baloncesto es porque hay que jugar al baloncesto y no jugar al fútbol. Es decir, es la probabilidad de B y el contrario de A. Pues aplicando la fórmula similar a la del apartado A, veremos que esto es la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Aquí tenemos el problema de que no sabemos cuál es la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección sí que la tenemos. Bueno, pues vamos a ver de qué manera nos las podemos apañar para calcular la probabilidad de B. Pues si miramos los datos del enunciado, tenemos datos de la unión, tenemos datos de la intersección y de la probabilidad de A. Si nosotros cogemos la fórmula de la unión, voy a hacer este inciso para ver si podemos calcular la probabilidad de B. Nosotros sabemos que la probabilidad de A unión B es igual
a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esta fórmula era cuando los sucesos A y B eran compatibles, pero aquí está claro que los sucesos son compatibles puesto que nos dicen que la probabilidad de A intersección B es 0,1. Eso significa que hay probabilidad de que los dos se den juntos. Entonces, en esta fórmula de la unión, si os dais cuenta, el único dato desconocido es la probabilidad de B, por lo que vamos a poder despejar. La probabilidad de A unión B nos dice que son 0,6. La probabilidad de A hemos calculado antes que era 0,4. La probabilidad de B es lo que no sabemos. Y la probabilidad de la intersección sabemos que es 0,1. Por tanto, de aquí podemos despejar cuál es la probabilidad de B. La probabilidad de B, si la dejamos sola, pues el 0,6 se queda a la izquierda, el 0,4 que está sumando pasaría restando y el 0,1 que está restando pasaría sumando. De aquí nosotros lo que sacamos es que la probabilidad del suceso B es 0,6 más 0,1, 0,7, 0,7 menos 0,4, pues 0,3, si no me equivoco. 6 menos 0,3. Vale, pues ya tenemos cuál es la probabilidad del suceso B, con lo cual esto ya lo podemos poner en la fórmula que estábamos calculando y nosotros tendríamos que la probabilidad que nosotros queríamos calcular va a ser la probabilidad de B, que acabamos de calcular, que es 0,3, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Por tanto, nos sale que esa probabilidad que nosotros queremos calcular es 0,2. Como veis, esto es aprender a traducir del lenguaje normal al lenguaje de los sucesos, que eso es práctica, y manejarse con las fórmulas que di. Por favor, tener a mano siempre las fórmulas y ya está. Se trata de ir viendo qué se puede hacer. Vamos con el apartado C. El apartado C nos dice cuál es la probabilidad de que practique uno solo de los deportes. Si queremos que practique uno solo de los deportes, pues nosotros, claro, tenemos dos opciones. Si solo queremos uno, pues va a ser la probabilidad de que practique solo el fútbol y no practique el baloncesto, o que practique el fútbol y no practique el baloncesto. Esas son las dos. Si queremos que practique solamente uno, tenemos esas dos opciones. Entonces, para calcular la probabilidad de estos dos, tenemos que ver cómo es una unión, y para la unión tenemos dos fórmulas, pues tenemos que ver si estos dos sucesos se pueden dar juntos o no, es decir, si son compatibles o incompatibles. Entonces, ¿se puede dar a la vez que un alumno juegue solo al fútbol y a la misma vez juegue solo al baloncesto? Es imposible. Si un alumno juega solo al fútbol, no puede jugar solo al baloncesto. Entonces, como no se pueden dar juntos, estos dos sucesos son sucesos incompatibles y por tanto, para calcular la probabilidad de la unión, simplemente es calcular la probabilidad de A intersección con el contrario de B más la probabilidad de B intersección con el contrario de A. Si os fijáis, esas dos probabilidades son las probabilidades que hemos calculado anteriormente, por tanto tendríamos 0,3 menos 0,2 nos daría 0,1, la probabilidad de que practique uno solo de los deportes. Vamos con el apartado D. El apartado D dice, calcula la probabilidad de que un alumno no juegue ni al fútbol ni al baloncesto. Por tanto, nos pide la probabilidad de que el alumno no juegue al baloncesto ni al fútbol, es decir, probabilidad de que el alumno no juegue al fútbol y a la vez también que el alumno no juegue al baloncesto. Nos están preguntando por esa probabilidad. Una vez que tenemos esto, pues miramos a ver qué fórmulas podemos aplicar. La única fórmula que podemos aplicar ahora mismo son las leyes de Morgan. Sabemos que la probabilidad de la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Y la probabilidad de un contrario es 1 menos la probabilidad de A
de A unión B. Entonces va a ser 1 menos, tenemos que aplicar la probabilidad de la unión. Como tenemos los sucesos A y B, que antes hemos dicho que A y B eran sucesos compatibles, el A y el B sí que se pueden dar a la vez, porque tenemos aquí que la intersección es 0,1, pues entonces utilizamos la fórmula para los sucesos compatibles, que nos dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Estas probabilidades ya las tenemos todas, por tanto simplemente ahora tenemos que poner, esto va a ser 1 menos la probabilidad de A, la teníamos por arriba, la probabilidad de A teníamos que era 0,4 más la probabilidad de B, que también la hemos calculado aquí, 0,3, menos la probabilidad de la intersección, que creo que nos la daban también en el enunciado, era 0,1. Hacemos esas cuentas y ya tendremos resuelto este ejercicio. Bueno, a ver si os vais aclarando. Un saludo.